México es un país de una inmensa diversidad natural y cultural. Desde las elevadas montañas de la Sierra Madre hasta los ceñidos arenales de los desiertos del norte, pasando por las inabarcables selvas del sur y las costas vírgenes bañadas por los océanos Pacífico y Atlántico, esta nación ofrece un sinfín de maravillas al viajero curioso. Pero más allá de sus paisajes, México posee una riqueza humana incomparable. Una veintena de pueblos indígenas conviven en estas tierras, preservando milenarias tradiciones y legados que se resisten a desaparecer. De los tzotziles de Chiapas a los huicholes de Nayarit, estos grupos nos brindan un increíble mosaico de lenguas, artesanías, festividades y cosmovisiones que son joya de la humanidad. Acompáñenme en este recorrido por México. Suscríbanse a mi canal, den un like y activen la campanita para no perderse ningún episodio. Esta será una travesía inigualable a través de los colores, sabores y sonidos de uno de los países más fascinantes del orbe. Pero antes no se olviden de suscribirse a mi canal, darle un gran like a este video y activar la campanita para recibir notificaciones. Eso me ayudará muchísimo a seguir compartiendo más contenido como este. México es una vasta nación ubicada en el extremo meridional de América del Norte. Limita al norte con los Estados Unidos de América, al sureste con Guatemala, Belice y el Mar Caribe, al oriente con el Golfo de México y al poniente con el vasto Océano Pacífico. Su territorio se extiende desde los 32 grados con 43 de latitud norte hasta los 14 grados con 32 de latitud norte, abarcando más de 3.000 kilómetros de un extremo a otro. A lo largo de sus litorales, México cuenta con innumerables islas que son guaridas de una vida silvestre única. La más grande es la isla del Tiburón en el Mar de Cortés, célebre por sus peligrosas pero fascinantes colonias de tiburones. También destaca la isla Ángel de la Guarda en el Golfo de California, un pedregal desértico declarado reserva natural por su notable belleza. México es un país federal integrado por 32 entidades, 31 estados libres y soberanos, y la Ciudad de México como capital de la República. Cada uno de estos territorios posee particularidades culturales que enriquecen la gran diversidad nacional. Desde los purépechas de Michoacán hasta los huastecos de Veracruz y Tamaulipas, los pueblos originarios han legado al país un incomparable tesoro pluricultural. Orgullo y corazón de la nación, la capital es un hervidero cultural y político que no puede ser ignorado. Fundada en 1325 sobre un islote en el legendario lago de Texcoco por los mexicas, hoy es una de las urbes más pobladas del planeta con cerca de 9 millones de habitantes en su área metropolitana. Sus sitios emblemáticos como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Zócalo capitalino, el Paseo de la Reforma, las pirámides de Teotihuacán y la Basílica de Guadalupe, condensan la esencia del mestizaje mexicano y su profunda herencia indígena e hispánica. Cada rincón de esta ciudad rebosa de historia, arte y una frenética vida cosmopolita que la vuelven un destino obligado. Las costas de México suman más de 11.000 kilómetros de longitud, bañadas por los océanos Pacífico, Atlántico y el Mar Caribe. A lo largo de estas riberas se suceden playas de arenas blancas y doradas, acantilados rocosos, manglares y lagunas costeras de una exuberante riqueza marina. Protegiendo estos litorales, se alzan imponentes cadenas montañosas como la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Estas cordilleras son auténticas murallas naturales que resguardan los tesoros costeros. La Sierra Madre Occidental serpentea por los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, culminando en los cabos donde el Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Cortés. Sus empinadas cumbres cubiertas de pinos y encinos contrastan con los áridos valles habitados por mezquites y vegetación desértica. Entre los pliegues de estas montañas se ocultan pueblitos de calles empedradas y construcciones de adobe, cuyos habitantes aún viven apegados a antiquísimas tradiciones rurales. Son comunidades aisladas donde el tiempo parece haberse detenido, alejadas del ajetreo citadino, arrieros que conducen sus mulas por veredas serpenteantes, tejedoras que labran hilos y estambres con tintes naturales, artesanos de la madera y la piedra. Todos ellos perviven en estos misteriosos rincones de la sierra. Por su parte, la Sierra Madre Oriental se extiende a lo largo de los estados orientales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, custodiando las playas y lagunas del Golfo de México.
Sus laderas albergan una abundante flora y fauna digna de los más apartados parajes, refugio de especies como el jaguar, el puma y el oso negro mexicano. En las faldas de estas montañas se localizan pintorescos poblados fundados en la época colonial española. Algunos, como la célebre Mineral del Chico, aún conservan sus añejas minas y haciendas de extracción de metales preciosos. Otros, como el Real de 14 en San Luis Potosí, respiran un aire místico con sus templos y casas encaladas que recuerdan antiguos tiempos de bonanza. Más allá de las cordilleras, encontramos los inmensos desiertos del norte mexicano. El desierto de Sonora y el desierto de Chihuahua son vastos mares de arenas y pedregales salpicados de robustos nopales, biznagas y demás especies adaptadas a la extrema aridez. Estas enormes extensiones son el reino de la víbora de cascabel, el pisón y otros temibles reptiles que campan a sus anchas bajo los ardientes rayos del sol. Sin embargo, estos cereales están muy lejos de ser parajes muertos e inhóspitos. Cada año, tras las primeras lluvias del verano, los desiertos norteños reverdecen en una explosión de vida efímera pero deslumbrante. Millones de flores silvestres de todos los colores cubren las dunas y cañadas, atrayendo a enjambres de abejas, mariposas y otros insectos polinizadores en un ciclo natural que se repite desde tiempos inmemoriales. En contraste, las fértiles llanuras del Bajío en el centro del país son un emporio agrícola de trigales, maizales y huertas de toda índole. Los llanos de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán han nutrido a la nación desde tiempos ancestrales con sus suelos negros y profundos, idóneos para el cultivo. Esta región es la proveedora de una gran parte de los alimentos que se consumen en México. Las extensas llanuras del Bajío son interrumpidas por cañadas, barrancas y lomeríos que diversifican el paisaje. En estas áreas montañosas se conservan los últimos restos de los bosques de pino, encino y oyamel, que cubrían todo el altiplano central cuando los primeros conquistadores llegaron. Constituyen reservorios ecológicos donde aún pueden avistarse venados, jabalíes, coyotes y otras especies de mamíferos que antes abundaban por toda la región. No se puede hablar de la historia y la cultura de México sin volver la mirada a su capital. Desde la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521 ante los conquistadores españoles, la Ciudad de México se ha erigido como el epicentro del poder y las artes en esta nación. Sus calles, plazas y edificios atestiguan 5 siglos de un dramático mestizaje entre dos mundos, el indígena y el europeo. Las rocas labradas de antiguos cúes y la talla barroca de sus iglesias coloniales conviven en un maravilloso contraste que define la esencia del México contemporáneo. Quizá el mejor ejemplo de esta fusión sea la grandiosa Catedral Metropolitana, erigida sobre las ruinas de un antiguo templo azteca dedicado a Huitzilopochtli. Sus muros exteriores de cantera gris encierran riquísimas portadas labradas en estilo churrigueresco, custodios de interiores con altares dorados y pinturas sacras heredadas del virreinato. Es un monumento vivo que condensa los 3 siglos de dominación hispana en el corazón de la urbe. El Museo Nacional de Antropología, el Palacio Nacional y demás recintos capitalinos guardan los tesoros artísticos y arqueológicos que narran la larga historia de los pueblos mesoamericanos, olmecas, zapotecas, mayas, purépechas y aztecas, entre tantos otros. La grandiosidad de sus pirámides y códices se complementa con el esplendor del arte virreinal en iglesias, palacios y acueductos levantados por los españoles al fundar la Nueva España. Alejándonos de la capital, apreciamos que a lo largo y ancho del territorio nacional se conservan numerosos vestigios de aquellos imperios precolombinos. En la península de Yucatán, entre la exuberante selva, emergen las descomunales ruinas de las ciudades mayas como Chichén Itzá, Uxmal y Tulum. Sus templos erigidos con una perfección geométrica asombrosa nos revelan el vasto conocimiento astronómico y la avanzada organización política y social de esta milenaria cultura. Por el centro y sur del país destacan las zonas arqueológicas de Monte Albán en Oaxaca, Palenque y Yaxchilán en Chiapas, Cholula en Puebla, y el mismísimo Tajín en Veracruz, entre muchas otras. Cada una de estas antiquísimas urbes exhibe pirámides, palacios, plazas, juegos de pelota y complejas esculturas que reflejan la riqueza y el poder de reinos hoy extinguidos. Más allá de la capital, numerosas ciudades del interior mexicano preservan en sus calles empedradas y casas señoriales
el legado arquitectónico de la colonia. San Miguel de Allende, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Puebla resguardan catedrales, conventos y plazas públicas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ciudades como Morelia, Pátzcuaro y Tlaxcala se han mantenido casi intactas desde el virreinato, permitiéndonos vislumbrar su traza urbana y edificios de antaño prácticamente inalterados. Sus construcciones de cantera rosa o gris, con portones labrados y balcones de forja, conservan intacto el aire virreinal que cautiva a propios y extraños. Esta riqueza monumental atrae a millones de turistas cada año para admirar estos auténticos museos al aire libre. Pero la grandeza cultural de México no solo se expresa en las metrópolis y urbes coloniales. A lo largo y ancho del país, decenas de pequeños poblados han preservado su arquitectura tradicional y costumbres ancestrales casi intactas. Programas como la Declaratoria de Pueblos Mágicos han ayudado a preservar estas auténticas joyas. Desde el Mineral de Pozos en Guanajuato hasta el Real del Monte en Hidalgo, pasando por Taxco, Pátzcuaro y Tlacotalpan en Veracruz, cientos de lugareños mantienen vivas artesanías, festividades, gastronomía, danzas y tradiciones orales que son patrimonio vivo de México. Son poblaciones remotas donde el tiempo parece haberse detenido, ajenas a la modernidad imperante. Caminando por las callejuelas empedradas de estos pueblos mágicos, uno puede toparse con mujeres que aún visten sus huipiles y quechquémitles multicolores bordados a mano. También con hombres ataviados con calzones de manta y huaraches que trabajan la tierra con técnicas milenarias. Sus casas de adobe con techos de teja colonial, sus tianguis y sus mercadillos ambulantes de artesanías, sus fiestas patronales. Todo nos remite a un México ancestral que se ha negado a desaparecer. Visitar estos singulares poblados es sumergirse en la auténtica alma de esta nación milenaria. Es dejarse envolver por una cultura viva, dinámica, que continúa fluyendo en estas comunidades aparentemente congeladas en el tiempo. Una experiencia que enriquece el espíritu y nos recuerda la grandeza de las tradiciones populares mexicanas. La cocina mexicana es una de las más ricas y variadas del mundo, producto del encuentro entre dos grandes tradiciones culinarias, la indígena mesoamericana y la española traída por los conquistadores europeos en el siglo XVI. Este choque de culturas y la incorporación de nuevos ingredientes provenientes del Viejo Mundo marcaron el nacimiento de un arte gastronómico único, mientras que los nativos consumían maíz, chile, tomate, calabaza, aguacate, cacao y otros productos autóctonos. Los españoles introdujeron el trigo, el arroz, las hortalizas, las hierbas aromáticas, los cítricos, el azúcar y un sinfín de carnes y lácteos antes desconocidos en estas tierras. La fusión de sabores y técnicas fue lenta pero imparable, gestando con los siglos una cocina mestiza que conquistaría al mundo. Esta mezcla culinaria se vio enriquecida por los aportes de otras culturas como la africana, la asiática y la francesa, entre otras. Los esclavos africanos trajeron el plátano, los cítricos agrios, el tamarindo y las especias de la cocina caribeña. Los filipinos introdujeron el arroz y las especias orientales, mientras que los franceses legaron su refinada repostería al México del siglo XIX. Hoy en día, la gastronomía mexicana se distingue por su empleo magistral de ingredientes como el chile en sus diversas variedades, la vainilla, el cacao, el epazote, los quelites y otros milenarios productos de origen prehispánico. A la par, el maíz se mantiene como el grano sagrado y base de centenares de platillos. El mole, ese guiso espeso de distintas especias y chiles acompañado de carne de res, pollo o guajolote, es quizá el máximo exponente de esta fusión culinaria. Pero también deben mencionarse el pozole, los diversos tacos de pastor, suadero, cabeza y lengua, los tamales de todos los sabores, el adobo de puerco, los chilaquiles, el pescado a la talla o a la veracruzana, y tantos otros manjares típicos. Cada región mexicana aporta su toque distintivo a este mosaico gastronómico. El norte se distingue por su carne asada, los machacados y discadas, y los robustos caldos como el caldo de res o de queso. El occidente es cuna del birria, los chilaquiles rojos y verdes, y los antojitos como las tostadas y los sopes. En las costas, los mares Caribe y Pacífico brindan su riqueza de peces, mariscos y moluscos que se integran en cócteles, ceviche, salsas y todo tipo de preparaciones.
El centro y el sur destacan por la diversidad de moles, salsas de chile y verduras de origen prehispánico. La Ciudad de México, por su parte, como gran capital cosmopolita, reúne todas las variantes regionales. Cada colonia, cada mercado, cada fonda capitalina ofrece un universo de sabores y olores que se funden en un solo hervidero culinario multicolor y trepidante. Reconocimiento UNESCO. En reconocimiento a su valor histórico y cultural, en 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, inscribió a la cocina mexicana en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se trata de un merecido galardón a esta antiquísima tradición que se resiste a desaparecer y sigue deleitando paladares en todo el orbe. La ceremonia ritual de la preparación de los alimentos, el uso de utensilios ancestrales como los molcajetes, metates y comales, los mercados tradicionales de ingredientes frescos, la importancia de los fogones tradicionales en la convivencia familiar. Todos estos elementos fueron valorados por la UNESCO al declarar esta manifestación como Patrimonio Mundial. Sin duda, la gastronomía mexicana es mucho más que una mera tradición culinaria. Es un compendio de historia, cultura, lenguas y cosmovisiones que permanece vivo en cada bocado. Es una herencia que nos llega desde las culturas precolombinas y que se ha enriquecido con las aportaciones de otros pueblos a través de los siglos. Un verdadero tesoro que une en un mismo plato el pasado y el presente de México. En estas líneas hemos recorrido las maravillas naturales y culturales que engalanan al país de México. Desde sus interminables litorales bañados por 2 océanos, hasta las imponentes sierras y volcanes que dibujan su perfil montañoso. De los desiertos del norte a las selvas del sur, de las ciudades coloniales a los antiquísimos centros ceremoniales indígenas. Es innegable que este territorio posee una riqueza sin igual, una amalgama de paisajes, ecosistemas y manifestaciones humanas que cautivan al viajero más exigente. Sin embargo, más allá de sus atractivos turísticos, México encierra un alma profunda, milenaria, que trasciende lo meramente pintoresco. Sus playas de arenas blancas, sus pirámides mayas, sus barrancas y cascadas no son meros escenarios para la postal o el recuerdo. Son el lienzo donde una de las culturas más antiguas del planeta ha plasmado su cosmovisión, sus mitos, sus anhelos y sus luchas por perdurar. En cada petroglifo esculpido en la roca por un artesano anónimo hace miles de años. En cada danza que recrea antiguos ritos al son de tambores de piel de venado. En cada guiso que fusiona los sabores del maíz con los del olivo y el orégano. En todas esas manifestaciones resuena el espíritu indígena que vio nacer esta nación y que aún late con fuerza indoblegable. Es esa fuerza atávica, esa resistencia cultural enraizada en lo más hondo de su gente, lo que convierte a México en una joya deslumbrante. Un país donde lo ancestral y lo moderno se funden sin perder su esencia, asombrando y cautivando a propios y extraños por igual. Quizás al final, la mayor maravilla mexicana no sean sus imponentes paisajes o sus invaluables tesoros arqueológicos. Tal vez la verdadera grandeza radique en la capacidad de su pueblo por preservar un legado milenario, por resistir y reinventarse sin renunciar a su identidad más íntima. Esa es la lección que México tiene para ofrecernos a todos. Antes de despedirnos, permítanme reiterarles una vez más. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y activar la campanita. Los espero en la próxima aventura por México y el mundo.